Está para charlar con nosotros el diputado provincial José Corral. José, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por la comunicación. Un placer conversar con vos y llegar a quienes te siguen. Bueno, igualmente, igualmente. ¿Cómo está el clima en Santa Fe, ahí en la Santa Fe capital? Húmedo, hace Húmedo. varios días, una garúa que no alcanza 1 milímetro diario, pero que moja. Y bueno, para estos días está anunciado también que va a seguir el tiempo inestable. Así que una especie de adelanto de lo que se va a venir para la primavera y el verano, que es el fenómeno del Niño. Así que un buen recordatorio para prepararnos con todo lo que podamos estos meses que tenemos por delante. Totalmente. Y vaya si me consta incluso de que se están preparando y siempre tratando de prevenir cuestiones como las que ya ocurrieron en algún momento ahí en la ciudad de Santa Fe y que ha sido en su gestión, porque ha tenido, además, aparte que hoy es diputado, ha sido 2 veces intendente de la ciudad. Me conoce y sabe de que no somos de halagar bastante, pero digo, para mí de los últimos 20 años, las dos mejores intendencias, o prácticamente ahí, las dos mejores intendencias por muchas cosas, pero en ellas, por ejemplo, el turismo, que lo podemos hablar en algún momento, pero en esto de la prevención. Porque para que los santafesinos, los vecinos, nuestros hermanos de la ciudad de Santa Fe, no vuelvan a pasar lo que han pasado, que es esa tragedia que fue las inundaciones, ¿no? Bueno, muchas gracias por tus conceptos. La verdad que sí, Santa Fe como comunidad hizo un gran trabajo en los años posteriores a las dos tragedias que tuvimos, 2003 y 2007. 2003 por la obra inconclusa de la defensa del Salado, 1/3 de la ciudad, 130.000 personas con agua hasta el techo, 26 muertos directos, ahogados, y en 2007, ya terminada la defensa, el mismo territorio, por lluvia, no funcionaban bien los sistemas de drenaje y las bombas para sacar el agua fuera de la ciudad, Ujú. otra vez el mismo sufrimiento, y la verdad es que en los años que me tocó como intendente lideramos un trabajo muy intenso de obras, se completó prácticamente el plan de desagües de la ciudad de Santa Fe, pero sobre todo de estar preparados, como vos decías, de tener planes de contingencia, alertas tempranas, puntos de evacuación, protocolos frente a las diferentes amenazas y desafíos que tiene la región, ¿no? Porque tenemos problemas cuando sube el Paraná, problemas cuando hay lluvias intensas, problemas cuando sube el Salado, y ni te cuento si se combinan todos estos Claro, factores, ¿no? Y claro. de hecho el fenómeno del Niño fuerte, que tuvimos uno en 2015-2016, tuvo esas características: Paraná alto, Salado alto, napas freáticas muy altas y lluvias. Ujú. Cuando se da un fenómeno del Niño, suben los ríos, suben las napas freáticas y además llueve. Entonces tenés agua desde los 4 puntos cardinales, digamos, y es un desafío para nuestra región muy, muy estresante, Ujú. pero bueno, hay que estar preparados y creo que la ciudad recorrió un camino de, como te decía, de obras de infraestructura, que además son caras. Vos sabés que algunos de los desagües que hicimos son más caros que el puente Santa Fe-Santo Tomé que estamos construyendo y que es mucho más vistoso. Ujú. Pero bueno, son obras muy importantes porque alivian a miles y miles de personas que viven en esos barrios que antes se anegaban, porque por nuestra geografía, si no tenés obra de infraestructura, el agua no se va a ningún lado y se anegan las zonas más bajas de la ciudad. Son las obras que no se ve, pero que por allí son las que más sirven, ¿no? No digo que lo del Sí, puente no lo sea, ¿no? Porque allí por también había una supuesto. dificultad. José, bueno, en realidad la idea era charlar de un tema que entiendo lo ha tenido trabajando, te tuvo trabajando. Yo te voy a tutear porque Sí, eh, por favor, que somos so- jóvenes. somos jóvenes, exactamente. Bueno, em, y que veíamos como te vimos trabajar, entendemos que estuviste trabajando, pero que ahora en las últimas semanas, por otros temas,
veíamos como que había quedado dormido o trabajado por otro lado, que es el tema del proyecto de seguridad, fortalecimiento para la seguridad que pretende el gobierno. ¿Cómo está ese tema? Actualizame. Mirá, primero, la legislatura en este periodo, sobre todo en los primeros meses de gobierno, sacó una cantidad de leyes sin precedentes respecto a seguridad para darle al gobernador y a su equipo y a las fuerzas policiales y a los fiscales y a los jueces las herramientas que hacían falta. Ujú. Vos sabés bien y la gente recuerda que cada vez que teníamos un hecho conmocionante en materia de seguridad, la pregunta es ¿por qué no se sacan las leyes que hacen falta? Bueno, todas esas leyes, presos de alto perfil para controlar dentro de la cárcel a los que organizan las bandas criminales, inteligencia criminal, narcomenudeo para que los fiscales y la policía de la provincia puedan meter preso a alguien por vender droga, cosa que parece increíble, pero en diciembre de 2023 en Santa Fe no se podía. Teníamos que esperar que venga un fiscal o un juez federal. Imagínate un punto de venta de drogas en los pueblos del interior de la provincia o en algunas ciudades como Reconquista, una gran ciudad, que no tiene fiscal federal. Y la Cámara Federal que le toca es la de Resistencia. O sea, bueno, todas esas leyes las sacamos en un par de meses, pero ahora queda, diría, un segundo tiempo, una segunda etapa de ajustes que hay que hacer. Te doy un ejemplo. Ya existe por ley, es la única provincia que lo tiene y Nación no tiene, esta característica de presos de alto perfil. Son ciento y pico de presos, los de las bandas narcocriminales especialmente, Ujú. que tienen un sistema más riguroso. Pero bueno, con las actuales leyes, si alguno de ellos se comprueba que comete delitos desde la cárcel, por ejemplo, estos órdenes de sicariato o mandar amenazar a un funcionario del Estado, por ejemplo, Ujú. cosas muy graves, no se lo puede aislar. Tiene que, por lo menos con sus allegados más cercanos, mantener contacto. Bueno, la ley que estamos discutiendo en la legislatura establece que en esos casos extremos, excepcionales, se puede aislar completamente, incluso suspender el régimen de visita, por supuesto, salvo el abogado, ¿no? Claro. Eh, pero porque el Estado no puede ser un Estado bobo que no se entera que hay algunas personas que aún con los propios familiares manda a cometer delitos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, A ver. nosotros en la ley anterior sacamos una serie de excepciones al allanamiento que requiere siempre orden judicial, ¿no? En algunos casos le dimos a los fiscales esta atribución, por ejemplo, cuando es claramente un caso de narcocriminalidad, criminalidad organizada, y la policía está operando en el terreno, que el fiscal pueda, con noticia al juez posterior, indicar un allanamiento. Bueno, pero ahora vamos a agregar otro supuesto que también es muy importante y que se presentó en la práctica, que es, se encuentra una persona en la calle con arma de fuego, incluso con armas de guerra, y se sospecha que en el domicilio puede tener explosivos o más armamento, etcétera, que comprobada esa tenencia ilegal de arma en la calle, se pueda, con posterior noticia al juez, allanar el domicilio rápidamente, ¿no? Pensemos casos de terrorismo, ¿no? Ujú. Donde se encuentra una persona con explosivos. Bueno, son situaciones excepcionales, pero que hoy no están previstas y por lo tanto las fuerzas policiales y los fiscales no pueden actuar. Te doy otro ejemplo. Eh, hacer inteligencia, pero ya no en el ámbito físico, sino en el ámbito digital. Se comprobó con el caso triste de San Cristóbal, este chico que entra con un arma a la escuela, que había todo un trasfondo de conversación digital previo a eso. Bueno, no hay manera de que la inteligencia se entere si no tiene posibilidad de actuar en esos entornos digitales. Bueno, hay otro artículo que estamos proponiendo
este conjunto le llamamos herramientas para seguir mejorando la seguridad, es lo que estamos discutiendo en la Cámara de Diputados en Comisión Conjunta de Constitucionales y Seguridad. Yo espero que en las próximas semanas podamos aprobar. José, el universo del penalista, de los abogados penalistas, prácticamente están casi todos en contra de la ley, o por lo menos se manifestaron contrariados. Yo no sé si en esto muchas veces hay que cuidarnos de las palabras y decir están en contra del proyecto o están contrariados más bien. Es verdad, mira, A ver, ¿cómo nosotros lo tuvimos ves? reuniones con, Ujú, tuvimos reuniones con los colegios de abogados, incluso con algunos jueces y camaristas. ujú, Yo te nombré los casos de los que estoy convencido que se puede avanzar más rápido porque hay consenso más alto. ujú, Hay otros que son más discutibles, lo aceptamos. El juicio en ausencia, por ejemplo, o ujú, sea que se puede juzgar a una persona sin estar presente. Recordemos que hay una ley nacional que ya lo permite, que se dictó para el caso de AMIA, que bueno, no se puede capturar a las personas que están imputadas, pero hay una necesidad de avanzar con esos juicios. Yo entiendo que son situaciones excepcionales. Acepto que este es un tema para discutir. Después hay otro también discutible, que es la posibilidad de las declaraciones del imputado en sede policial. ujú, Eh, También acepto que sea un tema para conversar, digamos. La legislatura, como en todos los casos, y en todas las leyes te diría, en ningún caso sacamos el mensaje del Ejecutivo como venía. Estamos dispuestos a conversar, incluso cosas para mejorar y cosas para dejar para más adelante. Eh, Te doy otro ejemplo, ujú. que en lo personal, por la experiencia de Santa Fe, a mí me parece que como viene el mensaje del Ejecutivo, no conviene aprobarlo en esas condiciones, A que ver. establece ciertas zonas que puedan ser declaradas como zonas de peligro, en las cuales Ujú, hacer allanamientos masivos, digamos. En el caso de la ciudad de Santa Fe no tenemos buenas experiencias en otros periodos. Se montaban esa especie de show de decir vamos a allanar un barrio entero ujú. y a lo mejor pagaban justos por pecadores y Claro. algún niño que tenía que ir a la escuela el otro día porque en la casa al lado vivía un narco, terminaba viviendo una situación que probablemente no se olvide por años, digamos, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas situaciones que son para conversar, Ujú. pero eso no nos debe impedir avanzar, especialmente en estos temas. Yo te daba el caso de allanamiento sin autorización cuando se encuentra armas, eh, bueno, las otras situaciones de entornos digitales, José, que se pueda avanzar rápidamente. que allí también, yo recuerdo, bueno, recuerdo el líder de los abogados penalistas, o recuerdo una abogada penalista aquí de Rosario, hablar decía, hay una cuestión un hilo muy delgado en la decisión de allanar sin orden de un juez. Y me planteaban esta cuestión de que puntualmente, y ahora voy a decirle algo positivo de lo que me estás contando. Porque me decía, hoy con la herramienta de la tecnología de que se puede pedir una orden judicial por WhatsApp y que automáticamente te llegue, ya no era como antes, por ejemplo, cuando se quería llamar un fin de semana, no vemos por qué se tenga que dar esta cuestión, porque a la hora de decidir allanar a un lugar, estamos decidiendo en un hilo muy delgado. ¿Quién Claro. dice si hay o no hay? ¿Quién plantea como el supuesto de si hay o no hay? Cuando tranquilamente lo pueden hacer usando la Sí. herramienta tecnológica. Pero bueno, es válido lo que nos cuenta. A ver, cuéntenos. Así es. Vos sabés que yo creo de todas maneras Sí. que en Argentina, y esto tiene una historia, y yo comprendo los motivos, hubo durante mucho tiempo desconfianza en las fuerzas policiales y en la fuerza de seguridad, porque bueno, no podemos negar que vivimos un periodo de dictadura militar
violación a los derechos humanos y tormentos sobre las personas, y las cárceles y las comisarías eran lugares para a veces la represión ilegal e incluso la tortura. Ujú. Esto no es una opinión, está probado en el juicio a las juntas, y hubo un plan sistemático, etc. Pero pasaron más de 40 años de ese momento y los problemas que tenemos son de otro orden. Y yo soy un convencido que con instituciones democráticas no hay posibilidad de una sociedad segura sin fuerzas de seguridad en las cuales tengamos confianza. Y te cuento que hoy ya en el Código Procesal Penal hay una serie bastante larga de supuestos de allanamiento sin autorización judicial con posterior aviso, inmediato, ¿no? O sea, el juez se tiene que enterar enseguida, pero te doy ejemplos: incendio, inundación o una causa semejante en el que peligre la vida de las personas. O la flagrancia evidente, el pedido de socorro, por ejemplo, desde adentro de una vivienda. O la existencia de objetos o efectos vinculados a la comisión de un delito que se visualiza, por ejemplo, desde arriba del tapial. Bueno, estos casos ya hoy están autorizados para Ujú. la intervención de la fuerza de seguridad o del fiscal, si está, por supuesto con inmediato aviso al juez. Y simplemente lo que estamos haciendo es agregar esta situación de: se encuentra una persona con explosivo en el baúl. Bueno, inmediatamente, si está frente a la casa, poder entrar en el domicilio para, de nuevo, con aviso inmediato al juez, como vos lo decís, se puede hacer por WhatsApp, puede Ujú. haber una situación prácticamente online. Pero yo creo que en el fondo lo que tenemos que asumir es que si no confiamos en la fuerza de seguridad, no hay posibilidad de seguridad democrática, de brindar con los controles de caso, con los contrapesos, por supuesto. Para eso están los jueces, que además en el nuevo sistema penal, que ya tiene varios años y ha demostrado funcionar bien para combatir el delito, el que actúa es el fiscal. El juez simplemente es una especie de árbitro eh, que, que pone orden respecto de cómo se mueven las partes, ¿no? Que son el defensor y el fiscal. Bueno, aquí yo creo que hay posibilidad de darle juego a la fuerza de seguridad y a los fiscales, con un juez activo también en la custodia de la normalidad del proceso y del cumplimiento de los resguardos constitucionales, Ujú. ¿no? En esta confianza que plantea de darle a la fuerza de seguridad, yo le voy a contar algo. Yo tengo varios familiares que trabajan en la fuerza de seguridad. Primero, antes de hacer la pregunta o plantearle este tema. Pero después a usted ahí en Santa Fe le pasó algo hace semanas, bueno, con la aprehensión de una persona, de un sujeto, que si no me equivoco fueron 6 policías. Y bueno, después la muerte dudosa esta que hubo y que, es más, yo creo que entiendo que hoy están presos los 6 policías. Y Claro, allí es claro. donde se Sí, sí. pierde la confianza, digo, porque Bueno, está todavía muy eso, dudoso. Ujú. también ahí la confianza se recupera Ujú. con una investigación y las sanciones del caso inmediatas, ¿no? Totalmente, Porque sí, sí, sí. eh, yo soy un convencido. Cuando uno ve, por ejemplo, nosotros estuvimos recorriendo con la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara las cárceles. Ujú. La semana pasada estuvimos en Coronda, en Piñero, y estuvimos viendo las obras extraordinarias que se están haciendo ahí en Piñero. Y el servicio penitenciario necesita respaldo, necesita tener autoridad, necesita que las leyes y los reglamentos y los ministros y el gobernador y los legisladores los respaldemos, porque no puede ser una situación dentro de la cárcel, una situación de paridad entre estos presos de alto perfil, narcocriminales, en algunos casos bandas organizadas, y los agentes del servicio penitenciario. Ahí el que manda es el servicio penitenciario y no puede haber duda, ¿no? Y yo advierto que este gobierno de Puyaro ha recompuesto esa autoridad, que estaba perdida, porque cuando, como se vio en la provincia, los presos pueden tener una pelopincho y comer un asado adentro del pabellón, el primero que pierde autoridad es el jefe de la cárcel, porque ahí evidentemente manda otro, ¿no? Y yo creo Sí. que en el fondo los temas de seguridad consisten en poner
la autoridad del lado que tiene que estar, que es del lado del Estado, de las autoridades legítimas, de quienes fueron electos democráticamente y los agentes del Estado, ¿no? Insisto, uno sabe que Argentina tiene una historia, pero no podemos quedarnos en el pasado porque la realidad es totalmente otra. Ya llevamos varias décadas de democracia y los problemas de seguridad que tenemos hoy, de seguridad ciudadana y de narcocriminalidad, no los teníamos en aquel momento, ¿no? Ujú. Así que creo que vamos por el buen camino en este sentido y hay que seguir acompañando al gobernador con todas las leyes que se necesitan. Por ahí Y hay una... Santa Fe está Sí. marcando un camino que están siguiendo otras provincias también. Totalmente. Sí, por ahí hay una cuestión de lo que le planteaba de los excesos, ¿no? Que es lo que se discute. No, Eh, no, claro, por pa- eso tiene que haber para, controles. totalmente. Para cerrar el tema, porque quiero preguntarle antes del cierre de la entrevista, desde ya por supuesto le agradecemos este tiempo. Yo siempre digo, hay un trabajo legislativo arduo en la semana y que nos dedique un miércoles un rato de su agenda es realmente importante. Un legislador en un debate, incluso si no me equivoco con vos, José, planteó esto, lo textual, el nuevo esquema busca dotar de facultades a los nichos de corrupción dentro de la fuerza de seguridad que lo fortalecerá a partir de herramientas como la de realizar allanamientos, etcétera, etcétera. ¿Qué opina cuando dicen esto? Bueno, de nuevo, son miradas ideológicas que creen que puede haber seguridad sin policía. Ujú. O sin fuerza de seguridad. Yo discrepo totalmente porque ese tipo de discurso deja sin protección a los más vulnerables, porque los que sufren la inseguridad cotidianamente, los que sufren la violencia, incluso la violencia altamente lesiva, son los trabajadores, son la gente de nuestros barrios. Pensemos en estas 4 personas muertas al azar porque los narcos querían mandarle un mensaje a las autoridades, ¿no? Entonces mataron un colectivero, un playero, una chica que estaba esperando el colectivo. Bueno, eso es lo que termina ocurriendo cuando no le damos al Estado las herramientas y la autoridad necesaria para mandar en la calle y en la cárcel, porque esos son los dos ámbitos donde se juega el partido, digamos, de la seguridad y de la paz finalmente, ¿no? Porque, insisto, los caídos son de nuestros sectores populares, de nuestros barrios. Entonces, yo sé que estos discursos tienen buenas intenciones, no juzgo la intención del legislador que dijo eso, pero el efecto que tiene es que deja sin protección a los más vulnerables de la sociedad, que son los que más necesitan al Estado. Así que yo estoy muy convencido de que tener en Santa Fe el índice de violencia altamente lesiva, de homicidios, que tiene la media nacional, incluso estar Rosario mejor que otras ciudades de la Argentina, cuando teníamos el tristemente célebre liderazgo de la violencia, quiere decir que vamos por el buen camino y esas son dolores y angustias y muertes que evitamos, especialmente en los más humildes, ¿no? Bien, doy vuelta a la página, un par de consultas ya, porque estamos hablando Bueno, de una propuesta, de un proyecto que seguramente antes de fin de año puede llegar a salir con los cambios que se le introduzcan de acá hasta que se ponga en consideración y debate. Vuelvo al tema personal, porque arrancamos diciendo de que fue 2 veces intendente, y lo he charlado incluso, entiendo en algún momento con vos, José, no es lo mismo estar en el Ejecutivo que en el Legislativo, sin deshonrar el Legislativo, ¿no? Que vaya si es importante. Pero en esa cuestión de no es lo mismo, ¿tenés ganas por allí de volver al ámbito ejecutivo, a tener el poder de la lapicera? Ya sea, digo, para una disputa provincial o local, allí en tu ciudad. mirá, yo estoy muy, muy cómodo como parte del equipo de gestión Ujú. del gobernador Puyaro y el equipo de Unidos, que yo soy uno
de los fundadores, junto con tantos otros dirigentes de diferentes partidos, ¿no? Que sentíamos que había que darle una herramienta de cambio a la provincia de Santa Fe y de alternancia, y construimos unidos. Y yo siento que esa experiencia, como vos bien decís, que tuve en la gestión, que te da el conocimiento de cómo hacer para que las cosas sucedan, digamos, ¿no? Y que no quede todo en discurso, y resolver problemas concretos de las personas y ayudar en un trámite. A veces parece un tema pequeño, pero bueno, para todos es lo más importante, digamos. Creo que puedo hacerlo desde la Cámara también, Ujú. pero estoy dispuesto a que el equipo me ponga en el lugar de la cancha que sea más útil. De verdad que siento que tengo una experiencia para seguir aportando, digamos, y me encanta hacerlo en lo legislativo porque uno trae esa experiencia del recorrido de los barrios y de estar, como te decía, ayudando a las personas a resolver problemas, digamos. Y puedo hacerlo desde la Cámara, pero bueno, donde el equipo decida que soy más útil, ahí voy a estar. Cuando un funcionario, un dirigente dice algo, muchas veces después que lo dice y que sale y que se viraliza, empieza a encontrar gente y algunos lo retan o otros lo felicitan. Cuando planteaste esta idea de, che, podemos ir a una alianza con la Libertad Avanza, ¿qué hubo más, retos o felicitaciones? Mirá, para ser preciso, Ujú. la pregunta que me hicieron es si Unidos podía ampliarse, y yo dije, nosotros, para quien esté de acuerdo con nuestro programa de gobierno, estamos abiertos, digamos. Eso no quiere decir que tengamos muchas diferencias ideológicas y de estilo con la Libertad Avanza y con el presidente Milei. A mí hay cosas que no me gustan de su manera de manejarse, pero cosas con las que no estoy de acuerdo desde el punto de vista de las decisiones que se toman. Por ejemplo, me parece que sigue habiendo una mirada centralista del país. Y curiosamente, este gobierno que recorta subsidios por todos lados, sigue dándole subsidios a los trenes y al transporte público colectivo en el Gran Buenos Aires, y nos recorta a los del interior. Más injusto que otros gobiernos, incluso que habían sido más parejos, como el gobierno del propio presidente Macri en su momento, que había recortado, pero lo primero que recortó fue lo de Gran Buenos Aires, que eran los números más grandes a su vez, ¿no? Entonces, eh, tenemos diferencias, pero yo digo y afirmo nuevamente, Unidos como proyecto provincial tiene un programa de gobierno, y el que quiera adherir, de hecho, se han sumado partidos pequeños, ¿no? A lo mejor no salen en la tapa de los diarios, pero agrupaciones políticas de diferentes rincones de la provincia se siguen sumando a Unidos. Bueno, nosotros estamos abiertos a conversar. Finalmente, lo más probable es que haya diferentes propuestas electorales. Bueno, estamos ahora discutiendo también las leyes electorales para que todas tengan su representación. José, gracias por el tiempo, ¿eh? Y Al bueno, contrario, un seguramente placer. estaremos hablando Estamos al en habla. otro momento de otras cuestiones. Que Cómo sigas no. bien. Buen resto de Gran jornada. abrazo. José Corral charlando con nosotros. Bueno,